Muy buenas tardes, estimados amigos de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy viernes 30 de octubre del año 2020 nos encontramos en una nueva sesión para telecapacitación. En esta oportunidad, el servicio de oftalmología se hace presente a través de su especialista, el doctor Henry Navarro Justo. Él va a compartir con nosotros un tema de su dominio. Muy bien, doctor Henry Navarro, Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, muy común, que viene a ser lo de la conjuntivitis alérgica. Entonces, por definición, la conjuntivitis alérgica viene a ser una enfermedad inflamatoria de la superficie ocular que es recurrente, es bilateral, pero puede ser asimétrica, ¿no? Y este tipo de problema inflamatorio básicamente viene mediado por un tipo de respuesta de hipersensibilidad tipo 1, fundamentalmente, ¿no? O sea, la que viene a ser la conjuntivitis alérgica propiamente dicha. Respecto a la epidemiología, tenemos en cuenta que más o menos entre el 20 al 40% de la población tiene el problema de conjuntivitis alérgica, ¿no? Cuyo principal síntoma es el prurito, que es el prurito llega a aproximadamente casi un 90% como síntoma presente, ¿no? Hay que tener en cuenta que también es una enfermedad subdiagnosticada y por lo tal también muchas veces subtratada, ¿no? Es frecuente tanto en la niñez, en mayor proporción, se oscila más o menos un 40-50%, y en adultez varía un 20 a un 30% en promedio. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar un problema de conjuntivitis alérgica, un factor importante viene a ser la historia de atopía, ¿no? Tanto la historia familiar como la historia personal, ¿no? Dentro de estos factores tenemos que tener en cuenta el paciente con problema de rinitis, paciente con problema de eczema, de conjuntivitis, problema de esofagitis eosinofílica, alergia alimentaria y el asma, ¿no? Son enfermedades o comorbilidades que se asocian mucho a problemas alérgicos en la conjuntiva. Solamente por mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, el asma se ha asociado que más o menos el 40% de niños con asma desarrollan un problema de conjuntivitis alérgica, ¿no? Y un 20% en promedio de adultos con asma tienen problema alérgico, ¿no? Usualmente conforme pase la edad, también se va disminuyendo el problema de alergia. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, el día de hoy básicamente vamos a hablar sobre la conjuntivitis alérgica, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta también que hay otro tipo de reacciones alérgicas que también se presentan, ¿no? Como la queratoconjuntivitis atópica, la queratoconjuntivitis vernal y la conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Que bueno, que tienen otro tipo de fisiopatología, ¿no? Porque no solamente aquí, aparte de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, también se asocia la tipo 4, que es básicamente celular, ¿no? Como lo vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que la conjuntivitis alérgica puede ser de dos tipos, ¿no? La estacional, como está ahí, como pueden ver en pantalla, o la perenne, ¿no? La más frecuente, obviamente, es la estacional, ¿ya? Que básicamente, pues, se encuentra como su propio nombre indica, ¿no? Por estaciones, ¿no? Hay periodos de donde se presenta la enfermedad, usualmente, pues, al finales de primavera, ¿no? Comienza la enfermedad en primavera, en verano, ¿no? Y comienza la enfermedad y está un tiempo, digamos, asintomático y luego nuevamente vuelve el cuadro, ¿no? La de tipo perenne, pues, es la que usualmente se presenta constantemente, digamos, por en la semana se presenta prácticamente más de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivas, ¿no? Es un poco discapacitante en realidad cuando se trata de este tipo de cuadro, y es la más frecuente. El 78% de casos son de este tipo, ¿no? El síntoma fundamental, como mencioné, prurito, más del 90% de casos, y el ojo rojo, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, quemosis, que vamos a ver más adelante. Otro tipo, las otras tres que pueden ver aquí son también unas patologías que se asocian tanto problema, digamos, alérgico
o sea, mediado por IgG, por IgE, y también mediado por mediadores celulares, ¿no? Como es la conjuntivitis vernal, que felizmente pues representa solo el 6%, pero puede comprometer tanto la visión porque hacen fibrosis, ¿no? La conjuntivitis, queratoconjuntivitis atópica, alrededor del 7%, que se asocia mucho a cuadros dérmicos, ¿no? Una dermatitis atópica, que pueden cursar con fibrosis corneal y ceguera, ¿no? Y la conjuntivitis papilar gigante, pues básicamente se asocia esta con problemas, con personas, por ejemplo, que usan lentes de contacto, ¿no? O en reacción a un cuerpo extraño, ¿no? Es una reacción básicamente de microtrauma, digamos, que va generando daño y puede generar fibrosis y ceguera, ¿no? Si es que de eso no se trata. Con respecto a la fisiopatología, esto lo vamos a ver aquí mejor en el gráfico. ¿Cómo inicia todo esto, no? Esta reacción básicamente tiene dos exposiciones. En la primera exposición, como vemos acá, esto representa el epitelio conjuntival, ¿no? Que es una zona amplia, donde el alergeno pues, entra en contacto en primera instancia ahí, ¿no? Y el macrófago logra, digamos, fagocitar el alergeno y se lo presenta al linfocito, ¿no? Que es el linfocito T, tipo TH2, básicamente, ¿no? Y este linfocito va a liberar ciertas interleucinas, ¿no? Como la interleucina 3, la 5, la 4, la 3, entre otras, que van a hacer que, digamos, estimular al linfocito B, para que el plasmocito comience a formar IgE, y esta IgE se va digamos, se va a acoplar en la membrana, en la superficie de membrana del mastocito, ¿no? De esta forma el mastocito queda, pues, sensibilizado. Eso durante la primera exposición. Y en la segunda exposición, o sea, nuevamente cuando nos ponemos al alergeno, el alergeno entra en contacto directo con esta IgE específica, ¿no? Y hace que la célula, el mastocito, pues, se degranule, ¿no? O sea, que libere sus mediadores, ¿no? ¿Qué mediadores libera? Pues son múltiples. Entre los más importantes tenemos la histamina, ¿no? Tenemos las triptasas, las proteasas, y también promueve la formación de otros elementos, ¿no? Que a través del ciclo del ácido araquidónico se genera por la prostaglandina, la leucotriena, ¿no? Que intervienen en la parte inflamatoria de este cuadro, ¿no? Entonces, también vamos a ver que la respuesta ante un alergeno, tenemos una respuesta temprana y una respuesta tardía. La respuesta temprana fundamentalmente va a ser, pues, la responsable, ¿no? de la clínica florida que va a tener este paciente, ¿no? Como por ejemplo el prurito. Comienza con el prurito, luego viene el enrojecimiento de la conjuntiva y viene el edema de conjuntiva, ¿no? Que viene a ser la quemosis. Todo esto ocurre más o menos en los primeros... Aquí tengo un cuadro, perdón. Sí, aquí tengo un cuadro. Por ejemplo, al ingresar el alergeno en contacto con el epitelio, nuevamente, entonces el mastocito que ha quedado sensibilizado tiene sus receptores, ¿no? Específicos aquí. Entonces se ingresa en contacto nuevamente y libera, pues, la histamina, ¿no? Entonces la histamina, ¿qué hace en los vasos sanguíneos? Los vasos tienen receptores H1 y H2, entonces se reaccionan a ese nivel. ¿Qué hace? Básicamente produce vasodilatación, ¿no? Vasodilatación y con consiguiente, pues, edema también de la zona, ¿no? Vasodilata, el ojo se pone rojo, se llena de líquido, ¿no? Que es la quemosis, ¿no? Y a través de las terminaciones nerviosas, a nivel de los receptores H1, también actúa la histamina, ¿no? Y es la responsable del prurito, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto ocurre, pues, en la fase, digamos, temprana de la respuesta, ¿no? Que ocurre más o menos a pocos segundos, digamos, de contacto con el alergeno, que puede ser hasta unos minutos, y más o menos el tiempo que dura esta respuesta temprana es de 30 minutos a 1 hora en promedio, ¿no? Posterior a esta respuesta temprana se desarrolla una respuesta tardía también. Entonces, en la respuesta tardía, ¿qué cosa se va a presentar? Básicamente la respuesta celular, ¿no? Entonces llegan ciertas células a la zona, digamos, de la conjuntiva, como son los basófilos, los eosinófilos, linfocitos, ¿no? Que se encargan, digamos, de formar una respuesta inflamatoria en esa zona. Entonces, como les había mencionado al inicio, básicamente la conjuntivitis alérgica solamente se divide en dos, pues, ¿no? La estacional y la perenne.
Y propiamente dicha, esta conjuntivitis alérgica tienen como, digamos, como mediador una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, o sea, mediada por IgE, ¿no? Mientras que las otras conjuntivitis, como hemos visto, las keratoconjuntivitis, que son, digamos, más severas, por decirlo así, la atópica y la vernal, aparte de ser mediada por este tipo de respuesta de hipersensibilidad tipo 1, también está mediada por respuesta de hipersensibilidad de tipo 4, que es la celular, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de conjuntivitis, solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que son las no inmunológicas, ¿no? Por ejemplo, la conjuntivitis gigantopapilar, que es básicamente, como le mencioné, debido a microtraumas, ¿no? La conjuntivitis eosinofílica no alérgica y la conjuntivitis vasomotora, ¿no? Que es básicamente pues, una conjuntivitis, digamos, que se asocia mucho incluso a rinitis vasomotora, ¿no? Es inespecífica, que pues básicamente pues, es una conjuntivitis que reacciona, digamos, a temperatura o, digamos, está un factor irritante, ¿no? Pero la respuesta fisiopatológica es distinta, ¿no? Por eso cuando se trata de una conjuntivitis, digamos, vasomotora no es el mismo tratamiento que un problema alérgico, pues, ¿no? No resulta. Esto les había mencionado. Con respecto a la etiología, la conjuntivitis alérgica estacional, pues básicamente se debe al polen, ¿no? Al polen de las flores, de los árboles, ¿no? Entonces esto genera una reacción y por eso se presenta en ciclos, ¿no? Digamos, en el periodo del año está, sobre todo en la fase a final de primavera comienza el cuadro, después digamos, calma y luego nuevamente se presenta cada cierto tiempo, ¿no? En cambio, la conjuntivitis alérgica perenne es una conjuntivitis que se encuentra, digamos, que se generan básicamente por agentes intradomiciliarios, ¿no? Por ejemplo, los ácaros, ¿no? Que se encuentran pues, en el polvo, tenemos la caspa animal, ¿no? Por ejemplo, la que se genera pues, por los perros, en los gatos, ¿no? Las esporas, que se pueden encontrar dentro de las habitaciones, sobre todo cuando hay mucha humedad, ¿no? Aparecen los hongos, aparecen las esporas, aparecen pues también la cucaracha, ¿no? Los ratones, y todo eso puede generar al final algún tipo de alergia, ¿no? Entonces, la conjuntivitis atópica y la vernal pues tienen causas múltiples en realidad, ¿no? Son múltiples las que pueden generar esta. Y la conjuntivitis papilar gigante, pues como mencioné, debido a un cuerpo extraño, actúa el epitelio de la conjuntiva, actúa reaccionando básicamente a este cuerpo extraño como un mecanismo de microtrauma y genera este tipo de reacción, ¿no? Entonces, para el diagnóstico hay que tener en cuenta, bueno, básicamente son estos 3 puntos, ¿no? La historia, que es fundamental, la historia incluso de los antecedentes, como mencioné, los antecedentes familiares, ¿no? de atopías, los antecedentes personales son muy importantes, el tipo de clínica que manifiesta el paciente también, eso obviamente viene con intensoprurito, o puede venir con lagrimeo, con fotofobia, puede venir también con sensación de cuerpo extraño, ¿no? Entonces, básicamente, con el paciente que hacemos, al momento del examen, pues lo sentamos para hacerle un examen con la lámpara de hendidura, hacemos una biomicroscopía, como examinamos, pues obviamente desde la parte externa, desde los párpados, desde el borde palpebral, la parte de la conjuntiva, ¿no? En sus 3 porciones, y también se evalúa la córnea, ¿no? Viendo a qué nivel es digamos, se presentan las lesiones y qué tipo de lesiones tienen. Y con respecto a las pruebas diagnósticas, usualmente no son muy comunes el hacerlas porque, digamos, tanto la clínica y el examen que hacemos es en realidad más que suficiente en la mayoría de los casos, pero hay ciertas pruebas que se pueden realizar, sobre todo cuando tenemos unas conjuntivitis muy rebeldes al tratamiento, ¿no? Que se puede emplear otro tipo de manejo también, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un ojo rojo, digamos, ¿no? Hay una congestión conjuntival, ¿no? Podemos ver quemosis, como pueden ver en esta imagen, que puede ser leve, ¿no? O sea, quemosis básicamente es el edema de la conjuntiva, ¿no? Como mencioné, hay vasodilatación que produce el ojo rojo y también produce pues la salida de líquido, ¿no? De estos vasos, y este líquido se acumula, como ven aquí en la imagen, ¿no? Y aquí pues se ve mucho más marcado, ¿no? La quemosis, el acúmulo de líquido en la conjuntiva. Es un síntoma también típico de alergia, ¿no? Aquí podemos ver la presencia de papilas. Bueno, aquí no se ve muy bien en la imagen. No sé si pueden verlos.
Aquí unos pequeños montículos, digamos, que básicamente es la hiperplasia del epitelio, ¿no? Del epitelio conjuntival. Creo que aquí se ve mejor. Aquí, por ejemplo, aquí es una macropapila. Cuando una papila pues mide menos de 1 milímetro es una macropapila. Pero si es más de 1 milímetro estamos hablando de papilas gigantes, ¿no? Aquí podemos ver igual, ¿no? Como una especie, digamos, de adoquinado, ¿no? Aquí es mucho más evidente, obviamente, ¿no? Como un adoquinado. Obviamente estas son papilas ya muy, muy grandes, enormes. Y también puede haber pues secreciones, ¿no? Bueno, esto se presenta sobre todo, pues esto se presenta en la queratoconjuntivitis vernal, ¿no? Otra cosa que me olvidaba mencionarles también, que usualmente también estos pacientes pueden tener cierto tipo de secreciones, pero las secreciones que se encuentran son transparentes, son mucoides, ¿no? No son de color. Usualmente cuando son de color estamos hablando de un problema infeccioso asociado, ¿no? También podemos encontrar en el examen, en una queratoconjuntivitis vernal sobre todo, los puntos de Tarantas, ¿no? Que son estos puntitos que pueden ver acá. Aquí se nota, es más evidente, ¿no? Acá también. Aquí está inflamado, obviamente. Y estos puntos de Tarantas, pues hacen digamos, se forman básicamente por el depósito de ciertas células, ¿no? Como los eosinófilos en este caso. Y eso puede generar, pues, la formación de un panus, ¿no? Que es un tejido que aparece, pues, a nivel de la córnea, ¿no? Un tejido opaco. También puede presentar, erosiones, por ejemplo, en la queratoconjuntivitis vernal, sobre todo, lo que podemos ver es que, como vieron, hay unas papilas que actúan como, digamos, pueden actuar de dos formas para generar el daño. Uno de forma mecánica, como el párpado constantemente está en apertura, se abre y se cierra, entonces actúan raspando el epitelio, ¿no? Y hace que se erosione. Y otra acción también de daño, pues es al tener, digamos, la zona inflamada en contacto con la córnea, también ciertos mediadores inflamatorios están en estrecho contacto ahí y generan, pues daño, ¿no? Genera, pues, esta reacción, esta erosión. En este caso, pues, pueden ver, aquí está la parte de la córnea, que está teñida, pues, con una tinción de rosa de bengala para ver el defecto epitelial, ¿no? Que ven acá. Entonces, cuando esto, digamos, es constante, estas lesiones, que son pequeñas erosiones o microerosiones que se encuentran aquí, confluyen y forman, pues, úlceras, ¿no? Como pueden ver aquí en este caso, una úlcera, que es una úlcera en escudo, típica también, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente obviamente es tratado, a veces el problema de las úlceras, mientras más profundas sean, más secuela también dejan, ¿no? Entonces, en este caso, miren, pueden ver aquí un leucoma corneal, que básicamente es una cicatriz, pues, en la córnea, que siempre va a estar ahí, ¿no? Eso no desaparece, ¿no? Puede atenuarse en casos superficiales, pero en casos muy profundos siempre va a estar ahí, cuando el daño es muy profundo. En la queratoconjuntivitis atópica se presenta también problemas dérmicos, ¿no? Dermatológicos, asociado mucho a dermatitis atópica. Y es más común esto sobre todo ya en personas mayores, ¿no? Usualmente más de 20 años para arriba, ¿no? Se puede prestar, y más común en ancianos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cursan con blefaritis, que es una inflamación severa del párpado, ¿no? Que también se asocia a coinfecciones, sobre todo por Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, estos pacientes requieren, pues, otro tipo de manejo. Sobre todo si es que se va a someter a algún tipo de cirugía, eso tiene que estar, pues, tratado, ¿no? Si no, se corre el riesgo de que haya otro tipo de infecciones. Puede generar también cicatrices tarsales, ¿no? Aquí, por ejemplo, el párpado se ha vertido para ver, y se pueden ver las cicatrices que tienen en el tarso, ¿no? Ahí también puede cursar con un acortamiento de la conjuntiva, como pueden ver aquí. O sea, hay tanta la inflamación que la conjuntiva se va retrayendo, ¿no? Y forma lo que es un simbléfaro, ¿no? Que es un problema en realidad, ¿no? Para el manejo. Y también puede haber, pues, lesiones, erosiones corneales, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, es una conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Pueden ver aquí esa reacción que tiene, ¿no? Bastante inflamación en este caso, bastante. Y obviamente, esta reacción, pues, es consecuencia de esta prótesis, ¿no? Una prótesis ocular que está generando bastante reacción, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico,
como mencioné, es un poco infrecuente que pidamos otras pruebas adicionales para hacer el diagnóstico. La única condición, creo yo, que es básicamente cuando el manejo, digamos, es resistente al manejo que damos, ¿no? Entonces, podemos hacer, ya con ayuda del especialista en alergia, se puede pedir pruebas de test cutáneo, ¿no? Pruebas de parches, ¿no? Que básicamente, pues, ¿no? Pone en contacto a través de un parche o contacto directo de un alergeno específico, ¿no? Junto a su control, y se va evaluando, ¿no? Estos exámenes obviamente tienen que cuando se haga estos exámenes, el paciente básicamente tiene que tener, digamos, no estar usando antihistamínicos, por ejemplo, ¿no? Por lo menos un par de semanas antes. Son pautas que obviamente le da el alergólogo para que pueda realizarse el examen, ¿no? Otros exámenes de laboratorio que pueden ayudarnos también pueden ser, por ejemplo, el dosaje de IgE, total o, digamos, específico, ¿no? También, digamos, por ejemplo, hay ocasiones también donde hay, digamos, la prueba de test cutánea que le hicimos no resulta negativa, pero en el examen de laboratorio, que es básicamente un examen de IgE, encontramos marcadores altos. Entonces se puede también, pues, hacer una prueba de provocación conjuntiva, ¿no? Esto es también un poco más raro todavía que sea, pero se puede realizar cuando las otras pruebas no son concluyentes, ¿no? Es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque todo, digamos, todo ojo rojo no solamente es conjuntivitis alérgica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que puede ser por múltiples causas, ¿no? Puede ser problema alérgico, puede ser problema infeccioso, ya sea bacteriano, viral, micótico, ¿no? Parasitario. Puede ser un ojo rojo por problemas autoinmunes, ¿no? Escleritis, uveitis, vasculitis, entre otras. O pueden ser no específicas, ¿no? Por ojo seco, por cuerpo extraño. En fin, un montón de cosas. Obviamente esto se tiene que hacer el diagnóstico diferencial en el consultorio, ¿no? Y en caso requiera, pedirse algunos exámenes adicionales. Con respecto al tratamiento, esto va en base a algún objetivo, ¿no? Si el objetivo es aliviar los síntomas, ¿no? Porque solamente tiene, pues, digamos, es una conjuntivitis alérgica estacional, obviamente viene con bastante prurito, entonces hay que aliviar el prurito, ¿no? Y también hay que tratar de disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Y obviamente la respuesta inflamatoria va a depender mucho del tipo de conjuntivitis que tenga, ¿no? Ahora, el tratamiento lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, uno de los pilares podría ser el control ambiental, ¿no? Por ejemplo, si tengo un niño con un problema alérgico y tengo, pues, digamos, muchos animales en casa, ¿no? O tengo mucha humedad en casa, pues tratando de controlar eso, ¿no? Por ejemplo, si hay animales, tratar, digamos, ¿no? No sé, digamos, de restringir un poco el contacto con ellos, ¿no? O si hay humedad, pues, digamos, comprarse, incluso hay aparatos para que deshumedecen, ¿no? Los ambientes, ¿no? Entonces, de alguna forma se tiene que tratar de disminuir el alergeno digamos, donde se encuentra, ¿no? Otra medida que puede ser útil, sobre todo en el momento inmediato, son las compresas frías. El frío alivia el prurito, ¿no? Produce vasoconstricción, ¿no? El ojito rojo, que inicialmente estaba rojo, pues se aclara un poco, ¿no? Ayuda bastante. Incluso las gotitas que se pueden emplear refrigeradas, ¿no? Eso ayuda a que el alivio sea inmediato, más rápido, ¿no? También se puede emplear las lágrimas libres, de preferencia sin conservantes. ¿Por qué? Porque se ha visto, perdón, aquí está, aquí. Porque se ha visto que, si bien es cierto, la mayoría de gotas que empleamos antes tenían como preservante fundamental el cloruro de besalconio, que es un preservante un poco, que ha demostrado que es un poco tóxico en realidad, no en todas las personas, pero sí en algunas personas puede tener un cierto grado de toxicidad, ¿no? Y que reaccionan, y sobre todo las personas que usan de manera frecuente ese tipo de medicamentos, hacen una reacción, ¿no? Y las personas que reaccionan, se ha visto que más o menos el 40% hacen reacciones alérgicas y el 60% hacen algunas reacciones de toxicidad, ¿no? O sea, también pueden generar una reacción o generar una alergia al tipo de preservante, ¿no? Por eso, sobre todo cuando usamos lubricantes, que son las lágrimas, hay que usarlas, como lo usamos de manera frecuente, ¿no? Digamos cada 2 o 3 horas, tratar de que no tengan preservantes, ¿no?
Pero ¿cuál es el problema? Que los lubricantes sin preservantes son mucho más caros, ¿no? Son más costosos. Entonces, hay algunos medicamentos que se están, digamos, se están mirando con el tipo de preservante que usa, por ejemplo, el perborato de sodio o el cloruro de benzalconio, ¿no? Entonces, ya está entrando esto también al mercado, ¿no? Que, digamos, son unos preservantes que generan menos daño, ¿no? Que, bueno, resultan muy útiles para tratar esto. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento farmacológico, antes de que me olvide. Es importante, por ejemplo, también tratar este problema con lubricantes. ¿Por qué? Porque, como ustedes han visto en la imagen que le mostré anteriormente en la lámina, el alergeno entra en contacto con el epitelio, obviamente. Si hay poca lágrima, ese alergeno se encuentra más concentrado. Y si se encuentra más concentrado, genera más reacción, ¿no? Entonces, con la lágrima, ¿qué hacemos? Digamos, es como una forma de diluir un poco el alergeno para que tenga menos reacción. Pues es bastante útil. Ya, con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos tratamiento tópico, ¿no? En gotas, tratamiento sistémico, usualmente antihistamínico fundamentalmente, y tenemos la inmunoterapia. Dentro del tratamiento tópico, hay también medicamentos antihistamínicos tópicos que se pueden emplear. Hay medicamentos estabilizadores de mastocitos, ¿no? Como el cromoglicato tópico, neocromilo, que usualmente no lo usamos en realidad, ¿no? Porque hay un medicamento que es de acción dual, que es más efectivo para nosotros. Acción dual, ¿por qué? Porque actúa como un antihistamínico y actúa como un estabilizador de membrana de mastocito. O sea, tiene dos mecanismos de acción, ¿no? Entonces, es mucho mejor para nosotros porque la mejoría, digamos, es más rápida, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos un estabilizador de mastocitos solamente es para tratarlo, digamos, de forma profiláctica, ¿no? Su mecanismo de acción usualmente inicia pues a las 2 semanas, ¿no? Si usamos antihistamínico, por ejemplo, el mecanismo de acción es inmediato, ¿no? El alivio es inmediato, ¿no? Entonces, es importante tener esa acción dual, ¿no? Y medicamentos con ese tipo de acción, pues lo que comúnmente usamos es la alopatadina, el 0%, ¿no? Que se puede usar una sola vez al día, en realidad. Ya, este es un algoritmo, por ejemplo. Cuando son cuadros leves, podemos iniciar pues, ¿no? con medidas como las mencioné, compresas frías, lubricantes, podemos también asociar de repente la lopatadina, por ejemplo, pero también digamos, cuando no es suficiente, podemos pasar a un segundo escalón, ¿no? Por ejemplo, podemos poner los esteroides tópicos. Pero hay que tener bastante cuidado en esto. ¿Por qué? Porque los esteroides tópicos, sobre todo cuando se usan por tiempo prolongado, pueden inducir el aumento de presión ocular, ¿no? Entonces, obviamente cuando un paciente está con tratamiento con esteroides hay que monitorizarlo, usualmente está en pautas cortas, no se usa por pautas largas, y si el caso, digamos, así lo requiera, tenemos que pasar a otro tipo de medicamento, porque no se puede quedar con un esteroide tópico, ¿no? Porque tiene riesgo de que haga problemas de glaucoma, que haga problemas de catarata, cuando se usa de manera crónica, ¿no? Entonces, también, de ahí también tenemos las opciones sistémicas, ¿no? Por ejemplo, los antihistamínicos orales sistémicos. Si usamos nosotros, por ejemplo, un antihistamínico sistémico, o que usualmente lo usan más que todo otros servicios, ¿no? Por otro tipo de alergias, siempre es bueno también adicionar a este tratamiento algún tipo de lubricante. ¿Por qué? Porque todos los antihistamínicos en general producen unas resecas, o sea, resecan la mucosa, ¿no? La mucosa oral, la conjuntiva es una mucosa, también se reseca. Entonces, si hacemos que la conjuntiva se reseque, lo que vamos a hacer es de que ese alergeno que esté ahí se concentre más y va a generar más problemas también, o sea, más molestias, ¿no? Entonces, hay que usar lubricante en todos los pacientes que usen antihistamínicos sistémicos. Se ha visto también que los esteroides nasales tipo budesonide, mometasona, perdón, ayudan, ¿no? O sea, los antihistamínicos, perdón, los esteroides nasales ayudan también, por mecanismo reflejo, ayudan la disminución de la molestia ocular, ¿no? La inmunoterapia, que lo vamos a ver ahora, y tratamientos inmunomoduladores. Eso es lo que le estaba mencionando sobre los corticoides, que me parece importante para que lo tengan en cuenta. Hay corticoides, digamos, que son muy buenos como antiinflamatorios, ¿no? Pero el detalle es que si lo usamos por tiempo prolongado, pueden producir incremento de la presión ocular, ¿no?
No solamente para tratamiento tópico, también se ha visto que hay gente, pues, o hay especialidades como la de dermatología que usan muchos corticoides tópicos y a veces por periodos prolongados, y se ha visto que en estos casos también pueden incrementar la presión ocular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de oftalmología, lo que hacemos básicamente es, si necesitamos algún corticoide, optamos mejor por las opciones más seguras, ¿no? Un corticoide suave que no genere mucho incremento de la presión, como es el caso del oteprenol etabonato, o también la fluorometolona, ¿no? Que son, digamos, son seguros, ¿no? Porque se ha visto más o menos que tiene la probabilidad de incremento de presión en 10 milímetros de mercurio, más o menos, es menor del 1%, ¿no? Pues, en pautas cortas son seguros. Pautas cortas, quiere decir, ¿no? 7 días, 10 días. Ya cuando esto necesariamente digamos, por cómo va el cuadro, necesitamos prolongarlo, hay que tener en cuenta el incremento de la presión ocular o rotar otro tipo de medicamento. Y un medicamento que podemos usar, digamos, cuando hay pacientes que son corticoide dependientes, ¿no? Para problemas alérgicos, y obviamente no podemos usar por mucho tiempo los corticoides, podemos optar por la ciclosporina, ¿no? Que es un inmunomodulador, ¿no? Que básicamente lo que hace, pues, es actúa de alguna forma inhibiendo la actividad de los linfocitos TH2, ¿no? Y promueven la formación más bien de linfocitos T reguladores, ¿no? Que tienen acción inhibitoria con los mecanismos inflamatorios, ¿no? Se usa. Lo usamos usualmente al 0.1% en los casos que requieren, pues, usarse un poco, una concentración un poco más alta. Se puede, digamos, bajo fórmula magistral se puede hacer esto, ¿no? En pacientes que son resistentes a ciclosporina, se puede optar también por tacrolimus, ¿no? Es muy infrecuente que esto suceda, porque hay que ver también el riesgo-beneficio del medicamento que empleamos. Con respecto a la inmunoterapia es el único tratamiento, digamos, que puede modificar la enfermedad, ¿no? Como menciona acá, es el único medicamento que ha demostrado beneficio después de concluido, ¿no? Fundamentalmente va a producir una disminución de la respuesta TH2 y va a mejorar la regulación de linfocitos T. Va a disminuir la respuesta del alergeno también, ¿no? ¿Y qué tipo de inmunoterapia hay para esta conjuntivitis? Pues, ¿no? Tenemos la inmunoterapia subcutánea, ¿no? Y la sublingual. También tenemos la inmunoterapia conjuntivo local y la intralinfática, ¿no? Pero las dos que más se emplean son estas dos. Y obviamente esta es área del alergólogo, ¿no? Entonces tenemos un algoritmo de manejo, en resumen. Podemos optar por los esteroides nasales, sobre todo cuando están asociados, pues, a una rinitis, ¿no? Una rinitis alérgica con conjuntivitis van bastante bien, ¿no? Antihistamínicos orales, como mencioné, es una opción, también si se va asociado, pues, a cuadro de rinitis, y siempre adicionar, pues, un lubricante ocular para que no tenga muchas molestias. Las inmunoterapias, sobre todo en cuadros que, digamos, que son persistentes, que producen cierto grado de discapacidad, ¿no? Entonces, en esos casos, refractarios al manejo cotidiano, pues se puede emplear esto, ¿no? Con respecto a los AINES tópicos, no usamos porque el mecanismo es distinto, ¿no? El mecanismo inmunológico es distinto. El AINE tópico te puede servir sobre todo si hay un problema, pues, inflamatorio en el momento, o sea, ¿no? Para, digamos, aliviar el problema inflamatorio, pero no va, pues, a tratar el problema en específico, o sea, dónde nace el problema, ¿no? Tratamientos inmunomoduladores, como la ciclosporina que le mencioné, y es importante, pues, tratar otro tipo de problemas en caso lo presenten, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones digamos, que llevan una conjuntivitis alérgica no tratada? Uno, que la disminución de agudeza visual, ¿no? Por varios mecanismos, ¿no? Ya, pues, sea porque tenga una queratitis, una erosión corneal, o porque tenga un panus en la córnea, o porque tenga, digamos, defectos refractivos, ¿no? Producto del frote constante. El hecho de frotarse los ojos constantemente produce daño, o sea, produce inflamación, ¿no? Y también se ha asociado este frote constante con lesiones corneales como el queratocono, ¿no? Que es una ectasia corneal, ¿no? Que esto es bastante, digamos, genera mucha lesión en la córnea, y hay veces
que requiere pues otro tipo de manejo, incluso manejo quirúrgico, ¿no? Otro tipo de complicación, pues las úlceras corneales, como lo mencioné, las úlceras en escudo, las cicatrices en el tarso conjuntival, ¿no? Y la aparición de, digamos, de catarata o incluso la hipertensión ocular cuando se usa corticoides, sobre todo por largo plazo, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Henry Navarro. Bastante explícita su exposición. Más bien, en este momento ya podríamos pasar a la sesión de preguntas. Si es que hubiera alguna pregunta del público, por favor, podría activar su micrófono o de lo contrario vía chat. Tenemos un buen grupo, doctor Henry Navarro, de asistentes, seguidores. Realmente la especialidad es muy importante para esta época en que nuestra población pediátrica requiere de un mayor cuidado para evitar, pues, enfermedades de alto riesgo, ¿no? Muy bien, de repente, en todo caso, doctor Henry, a manera de conclusión, ¿cuál sería su recomendación final para que podamos dar una, que el tema tenga, ¿no? Una consecuencia bastante importante para cada una de las cifras que nos han conectado en este momento? Bueno, básicamente tener en cuenta básicamente que obviamente cuando un niño, digamos, ustedes notan, ¿no?, que está frotándose los ojos constantemente o que tiene mucho lagrimeo, ¿no? Entonces es un síntoma que nos podría, digamos, llamar la atención, ¿no? O sea, y no lo dejen así, ¿no? Porque cuando el niño se frota constantemente el ojo, genera mucho daño, como les había mostrado en la diapositiva de complicaciones, y un daño, digamos, muy frecuente que vemos aquí en el instituto es la aparición de queratocono, ¿no? Entonces, no esperar que, digamos, venga con complicaciones para hacer algo, ¿no? Las cosas hay que tratarlas al inicio, ¿no? Si es que notan que está con el ojo rojo, que está obviamente frotándose el ojo constantemente, si tiene lagrimeo, le molesta mucho la luz, tiene que ser evaluado por un médico, ¿no? En este caso un médico especialista, y digamos, las cosas tratadas a tiempo tienen solución, ¿no? Perfecto. Tenemos que estar viendo nuestros audios, a veces se acoplan, mil disculpas. Muy bien, entonces, doctor Henry, estoy recibiendo aquí en el chat muchos saludos y felicitaciones a su excelente ponencia. De igual manera lo reitero y hemos cumplido porque esta sesión, queridos amigos, es una sesión reprogramada, ¿verdad, doctor Henry? Entonces, este mes ha tenido la presencia de oftalmología a través de la persona del doctor Henry Navarro. Dios mediante lo estamos invitando en sesiones futuras para nuevos temas de interés. Perfecto, muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes. Doctor Henry, hasta la próxima, y con cada uno de ustedes también, amigos, hasta nueva oportunidad. Buenas tardes.